Hola, ¿qué hay? Buenas, mi nombre es José Manuel Carratala Perales y soy médico adjunto del Servicio de Urgencias y Unidad de Corta Estancia del Hospital General Universitario de Alicante. El motivo de esta charla es ofreceros información sobre el tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda con terapias no invasivas en la infección por SARS-CoV-2. Un poco resumir, protocolizar y partiendo de los contagios, de las formas de contagio, llegar a los tratamientos que nos pueden ser útiles. La información generada es mucha por el uso de terapias no invasivas, muy abundante, cada vez más, y avanza hacia consensos deseados a pesar de lo que opinen algunos que no entran en el círculo, pero no es por problema de evidencia. El profesional lo que busca es información contrastada y sobre todo reproducible, es decir, que yo pueda utilizarla en mi medio, ¿vale? Y sobre todo si esa información está avalada por sociedades científicas y opiniones de expertos, pues mucho mejor. Ya no nos vale el no de entrada, eso no aporta, eso lo único que conduce es a cometer los mismos errores y lo que vamos a intentar es resumir toda la información que tenemos y ofreceroslas y veréis cómo está contrastada con opiniones tanto de expertos como consensos de sociedades científicas. Busquemos soluciones y no cometamos los mismos errores. El principio somos nosotros, la sociedad tiene que cumplir con lo que nos dicen para evitar que esto sea una pesadilla antes, después o durante la Navidad, no lo sé cuánto. Vámonos con las vías de transmisión, lo que para muchos es la pesadilla del virus. A nosotros nos dicen que estemos a 2 metros o más de distancia social, que usemos mascarillas, que nos lavemos las manos y que utilizamos geles, y esto tiene sentido. Estas son las formas en que el bicho se transmite. 3 formas, la última aceptada por la OMS, el CDC y el Ministerio de Sanidad hace pocos meses. Uno son las gotas respiratorias de tamaño grande. Para entendernos, los mocos o los esputos, estos llegan hasta 2 metros y no llegan más porque Newton dice que se tienen que caer al suelo, porque son partículas de un tamaño grande donde está el virus. Otra forma de contagio son los fomites. Los fomites son las superficies contaminadas por el bicho, las tocamos con la mano, nos las llevamos a la nariz o a los ojos y nos contaminamos. Y otras son los bioaerosoles, las gotas pequeñas, de menos de 5 picómetros. El origen de estas gotas, y aquí lo tenéis, estas gotas, las partículas grandes que pueden alcanzar hasta 2 metros, ¿vale? Y pueden generar, y son las que generan en mayor porcentaje los bioaerosoles, como veréis luego. Los bioaerosoles, yo quiero dar las gracias a los ingenieros porque me han enseñado mucho. Son partículas menores de 5 picómetros. Pueden hasta llegar a alcanzar, formando nubes, pueden llegar hasta 9-14 metros y pueden mantenerse en un ambiente cerrado, no ventilado durante mucho tiempo, hasta 9 horas dicen que hay. El origen de estas partículas son las partículas gordas, se biodegradan en el ambiente, se juntan formando una nube y son las que potencian el contagio. Hasta hace poco los bioaerosoles eran considerados de riesgo de contagio en el medio sanitario, por las técnicas que utilizamos. Sabéis que hay técnicas de mayor o menor riesgo de contagio, pero ahora por fin también se las considera riesgo de contagio en la sociedad en general, en un bar, en tu casa o en un colegio. Lo que no tenía sentido es que te dijeran que ventilaras una habitación y te pusieran una mascarilla y no aceptaras esto como riesgo de contagio. Aquí se resumen las 3 vías que os he dicho. Es una diapositiva, una diapositiva que lo resume bastante bien. Y ahora, partiendo de aquí, nosotros vemos que es una enfermedad, la enfermedad por el SARS-2, generalmente neumonías bilaterales con insuficiencia respiratoria aguda grave. Cada vez hay más evidencia, esa evidencia existe, ¿vale? Lo que todo parte del rechazo. En principio el rechazo porque esto no vale, porque el rechazo parte del desconocimiento. Este rechazo se suaviza con las primeras comunicaciones que nos llegan desde China e Italia, fundamentalmente retrospectivos, y también porque se comienza a conocer la fisiopatología del contagio del virus, del SARS-CoV-2, y su forma de afectar al pulmón. Al principio se consideraba como un distrés respiratorio agudo, pero no es un distrés respiratorio agudo al uso, según la clasificación de Berlín, sino que afecta de una forma similar a lo que es un mal de altura, el famoso edema agudo de pulmón no cardiogénico, que no me gusta mucho ese calificativo, del mal de altura, pero muy agudo. Es como si estuviéramos en la base de la Concagua y subiéramos de golpe a la cima en pocos segundos.
Esta afectación del pulmón se caracteriza por hipoxemias, por supuesto, pero por una hipoxia soterrada, y que es la que hace que veamos que el paciente puede estar perfectamente a nivel de frecuencia respiratoria o hablando contigo en un momento determinado se desatura y se pone muy malo y se mete en lo que podríamos llamar un síndrome de distrés respiratorio agudo like. Por lo tanto, tenemos que conocer que no solamente es la hipoxemia, sino que hay una hipoxia que nos está de una forma afectando de forma soterrada y es lo que más daño nos puede hacer, ¿vale? Parece que esperamos mucho tiempo tratando a estos pacientes con reservorios, es lo que se ha visto, y que lo que tendremos que hacer es ser precoces con las terapias no invasivas para disminuir la morbimortalidad. Si hablamos de la insuficiencia respiratoria aguda restrictiva, no por secundaria infección por SARS-CoV-2, vemos que las terapias no invasivas en esta patología, según las guías, parece ser que la ventilación mecánica no invasiva, el doble nivel de presión, el ST o presión de soporte más PIP o el modo que queráis, no tiene muy buena respuesta en estos pacientes restrictivos hipoxémicos graves, pero sí que la CPAP y la terapia de alto flujo, estoy hablando ahora mismo de no COVID, sí que parece que tiene alguna ventaja sobre ellos. Esto está resumido en las guías. Las guías se refieren a la clasificación de Berlín, a la nueva clasificación de Berlín, en que en un síndrome de distrés respiratorio agudo, hipoxémico, restrictivo, leve, moderado, utilizando una terapia no invasiva, en este caso utilizando una terapia no invasiva con una PIP, una CPAP mayor o igual que 5, podemos intentar el tratamiento. Esto es una gráfica del consenso que está pendiente de publicación, pero ya lo tenemos preparado en archivos de bronconeumología, donde veis que la terapia no invasiva en estos pacientes con distrés respiratorio agudo, no COVID me refiero, estoy empezando por aquí para que lleguemos luego a la terapia del SARS, no se recomienda en pacientes graves y que podíamos intentarlo en pacientes leves. Del mismo archivo, vemos que sí la terapia de alto flujo con cánulas nasales sí que podría ser una buena opción para estos pacientes con insuficiencia respiratoria aguda restrictiva moderada, sí que podríamos intentar y está considerada como primera indicación y sin olvidarnos del uso de CPAP en estos pacientes. Si pasamos ya a la información que hay con el SARS-2, con la insuficiencia respiratoria secundaria de infección por SARS-CoV-2, veis que hay muchísima información y todo esto está sacado de consensos de la Sociedad Alemana de Intensivos, franceses, italianos, norteamericanos, incluso neozelandeses y australianos. Pues sí, me leí todas estas recomendaciones y esta tabla me parece muy interesante. Sí que recomiendan las terapias no invasivas, no como al principio. Sí en la insuficiencia respiratoria aguda, tipo, como hemos comentado, síndrome de distrés respiratorio like, similar al mal de altura de forma aguda, sí que la recomiendan en la moderada severa y como veis todas estas sociedades recomiendan como uso de primera elección la terapia de alto flujo y la CPAP. Hay algunas cosas que por comentarlas, los franceses van directamente al uso de CPAP, por ejemplo, y si el paciente no va, pues intubarlo, aunque poco a poco ya van metiendo la terapia de alto flujo, y los italianos, por supuesto, el primer modo que podemos utilizar para tratar a estos pacientes suele ser la CPAP con Helmet, que es la interfase más indicada, y no apenas comentan nada de la terapia de alto flujo. Los británicos, que eran los más reacios a utilizar las terapias de alto flujo, veis como ya en la insuficiencia respiratoria grave, y es lo que yo no estoy muy de acuerdo, y los españoles en esto, el consenso, no estamos tan de acuerdo, sí que utilizan terapia de alto flujo y CPAP. Esto está publicado en el British Medical Journal hace muy poco. Como sabéis, el British Medical Journal es la revista oficial que comunica las cosas de la Sociedad Británica del aparato respiratorio. Esto es lo que nosotros indicamos. Esto está publicado en archivos también de bronconeumología, viene de un consenso y, por supuesto, hay que utilizarlas solo cuando son necesarias y iniciarlas de forma precoz cuando el oxígeno con altos flujos, oxígeno convencional con altos flujos, generalmente reservario, no es suficiente. No indican tiempos, pero luego comentaremos lo que nosotros pensamos. Iniciar con terapia de alto flujo o con CPAP, nosotros decimos inicias con CPAP, por ejemplo con una válvula de Busignac, y cuando el paciente está bien recluta puedes ir rotando terapias porque la intolerancia a la careta puede existir, ¿vale?
No utilizar la ventilación mecánica no invasiva si no es necesario. Si tenemos un paciente con antecedentes de POC y la insuficiencia respiratoria con una neumonía bilateral y hay hipercapnia y hay acidosis, bueno, pues utilizamos doble nivel de presión con los valores y modelos que después pondremos. Por supuesto, utilizando estrategias de protección pulmonar para no hacer más daño al pulmón, y lo que siempre recomendamos es la rotación de terapias para aumentar la tolerancia. En caso de necesitar aerosolterapia, pues bueno, la utilizaremos solo si es necesario, utilizando cartuchos presurizados con cámara espaciadora o mascarilla, o dispositivos de malla vibrante que cada vez se están utilizando más. Nunca retrasar, por supuesto, la intubación cuando la insuficiencia respiratoria del paciente lo requiere. Es muy importante los tiempos, damos muchísima importancia a los tiempos. Sabéis que entre el 7º y el 10º día pueden aparecer procesos en la afección de la COVID que afectan al pulmón de forma aguda, generalmente neumonías bilaterales, pudiendo llegar a la necesidad de que el paciente sea intubado. Nosotros lo que recomendamos es ser precoces a la hora de utilizar estas terapias y no hacer que el paciente evolucione a una situación de enfermedad severa. El tiempo es muy importante, el tiempo puede conducir, el retraso puede conducir a la muerte. Fijaros aquí, está un poco representado por un caminante en un camino, estadios precoces de la enfermedad, fenotipos L, un fenotipo H, que es el que cuando el paciente se pone muy enfermo, cuando hay el síndrome hemofagocítico y el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ahí es cuando el paciente está muy malo y el paciente necesita generalmente intubarse. Pero hay una especie de fenotipo que nosotros le llamamos fenotipo en tránsito, donde tenemos que ser precoces a la hora de utilizar estas terapias, no esperar con el reservorio hasta que el paciente tenga una PAFI menor de 150, y entonces las terapias no invasivas no son eficaces y el paciente debe ser intubado. Aquí lo tenéis, lo mismo, pero con las terapias como las utilizamos, luego lo comentaremos más, pero acordaros, O2 convencional, sino a los 60 o 120 minutos, que ya digo, tiempos, 60, 120 minutos, si el paciente no mejora, pues iniciar una terapia no invasiva, iniciar CPAP, ahí luego veremos en el protocolo los valores, aunque aquí ya están puestos, o terapia de alto flujo, mejor rotar terapias, CPAP y terapia de alto flujo. Si se precisa ventilación mecánica no invasiva, la utilizaremos. Y si el paciente no va, controles a los 60, 120 minutos, pues lo tendremos que intubar si tiene indicación de intubación. Por lo tanto, la primera idea es que hay que ser precoces y no tener pacientes con reservorios o pacientes con indicación de intubación, por ejemplo, y no hacer la técnica que precisa en ese momento. Esto es un poquito resumirlo con los colores. Últimamente está muy de moda lo de los colores. Paciente con una insuficiencia respiratoria restrictiva, hipoxémica, con enfermedad secundaria, infección por SARS-CoV-2 o la COVID-19, como queráis llamarla, insuficiencia respiratoria moderada, leve moderada, podemos utilizar oxigenación convencional. Si el paciente a los 30, 60, 90, 120 minutos los controles en algún momento no va, está desaturado, no controlamos la taquipnea, pasamos a una terapia no invasiva, CPAP, terapia de alto flujo o ventilación mecánica no invasiva si fuera necesario. Acordaros de que si el paciente de entrada tiene una PAFI entre 152 y 250, está afectado con taquipnea, con uso de musculatura accesoria y una placa donde vemos una neumonía bilateral, no empecemos con oxígeno convencional, sino pasemos directamente a terapias no invasivas y monitoricemos al paciente. Y si fuera necesario, lo intubaríamos pulmón rojo. Esto es un poco el algoritmo de que tenemos que estar muy atentos. ¿Para qué? Para que se nos dispare en nuestra cabeza y en nuestro protocolo la alarma ventilatoria. Un paciente con insuficiencia respiratoria, hipoxémica, con sospecha de COVID-19, aún no tenemos ninguna prueba, pero sí tenemos la clínica y una oximetría. Cumple criterios de intubación, pues tienes que intubarlo. Si no los cumple, sé precoz. Oxígeno convencional, FiO2 altas, mantener saturaciones 93-96, controlamos, si no hay mejoría, CPAP, terapia de alto flujo, mejor rotación de terapias. La CPAP es fácil, yo siempre digo que es un botijo, se maneja muy fácil y la podemos utilizar y hay evidencia, recluta alvéolos. Muy importante para estos pacientes. Le damos CPAP, CPAP constante, no PIP, CPAP constante es una opción muy buena en cualquier ámbito sanitario.
en la prehospitalaria, en la hospitalaria e incluso en un centro de atención primaria o en una residencia de ancianos. Este es el montaje con las nuevas mascarillas, montaje de protección. Primera idea, proteger y protegerse utilizando filtros antivíricos antibacterianos. Podemos utilizar el anillo regulador o no. Sabemos que si la utilizamos directamente podemos dar FiO2 altas con el filtro colocado, como lo veis ahí, en el filtro antivírico antibacteriano, y si utilizamos el anillo regulador que viene en el kit de la válvula de Busignac, pues sabemos que si bajamos saturación, hará Venturi, bajará la presión y necesitaremos un caudalímetro de más de 30, siempre 50 o 70 para mantener la misma CPAP. Podemos poner aerosoterapia, dispositivo de malla vibrante, ahí tenéis los montajes de seguridad. Esto es un montaje de seguridad con la válvula de Busignac, con una foto desde otra perspectiva. Podemos utilizar el alto flujo, podemos utilizar ventiladores, mejor doble rama, siempre con montaje de seguridad. Si tenemos una rama simple, ahora veremos cuáles son los montajes de seguridad. Utilizaremos codo sin válvula, sin puerto de seguridad, sin válvula antiasfixia. ¿Para qué? Para evitar aerosoles. Colocaremos el filtro en el puerto expiratorio, lo podemos colocar, como veis a la derecha de la pantalla, en línea, y en medio podéis ver cómo ponemos un dispositivo de aerosolterapia si queremos utilizarla. Esto es muy importante, el helmet es la interfase ideal. La otra interfase que podemos utilizar, la facial total o la nasobucal con montaje de seguridad con codo azul, pero el helmet es muy interesante. Ahí lo tenéis dibujado para un ventilador de Loveland, pero para la válvula de Busignac. Es muy sencillo darle a un paciente CPAP con la válvula de Busignac, utilizando la interfase ideal, que es el helmet. Lo único que tendremos que tener presente es que la rama expiratoria tenemos que cerrarla y colocaremos el montaje de seguridad con o sin anillo regulador, con la válvula de Busignac en el puerto inspiratorio, en la rama inspiratoria. Muy interesante, poco utilizado. Hemos visto que hay 3 terapias fundamentales: el oxígeno convencional, la CPAP, la válvula de Busignac o con un ventilador de un sistema mecánico, y la terapia de alto flujo y la ventilación mecánica no invasiva, que parece que de entrada no es tan buena en estos pacientes restrictivos hipoxémicos, a no ser que haya hipercapnia asociada. Esto es algo que es muy importante. Los bioaerosoles, el riesgo de contagio, la formación y dispersión de estos bioaerosoles. Esto es un poco del rojo al verde, y como veis, utilizando por ejemplo ventilación mecánica no invasiva, y además si le asociamos aerosoles, el riesgo es máximo de generación y de formación y de dispersión de estos bioaerosoles, con lo cual la protección integral del profesional que esté trabajando con un equipo de protección completo es fundamental. Pero, por ejemplo, el alto flujo tiene muy poco riesgo de generación y formación de dispersión de bioaerosoles, y, por supuesto, utilizar un casco con una válvula de Busignac, el riesgo no existe, a no ser que nos escape, que haya un poquito de fuga por debajo en el cuello. Por lo tanto, esto de los bioaerosoles, yo lo he representado aquí con tres nubes, de 3 colores. Fijaros, como una mascarilla cerrada, la terapia de alto flujo o el uso de helmet como interfase, por ejemplo, con una válvula de Busignac, el riesgo, la distancia de dispersión es poca. La mascarilla simple con cánula nasal o una mascarilla Venturi, que es lo que nosotros no vemos. Coño, que usar esto genera, sí, ahí lo tenéis, y lo tenéis medidos, hasta 17 centímetros la nube verde y hasta 40 centímetros la nube amarilla, y por supuesto utilizar ventilación mecánica no invasiva o una CPAP con una mascarilla mal puesta y además con aerosolterapia combinada, el riesgo de generación y dispersión de los aerosoles aumenta. Por lo tanto, yo lo que diría es, trátalo con un helmet si lo tienes con una válvula de Busignac, o trátalo con terapia de alto flujo, y el riesgo disminuirá muchísimo. Este es el protocolo, lo que todo el mundo quiere, y nos hemos atrevido a hacerlo. Aquí tenéis un paciente con infección por SARS-CoV-2 con alta sospecha, con una insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica, taquipneico, ¿vale? Lo primero que tenemos que preguntarnos, ¿tiene criterios de intubación? Sí, lo intubas. No, tratamos con oxígeno, FiO2 altas, para conseguir saturaciones 93-96. Monitorizamos al paciente. ¿Va bien? Mantenemos el oxígeno. ¿No va bien y no tiene criterios de intubación? Rápido. Acordaros, 30, 60, 90, 120 minutos. Hay que ser precoces. Si en cualquier momento la cosa no va bien, subimos en escalón. No hay criterios de ventilación mecánica invasiva, iniciar terapias no invasivas. CPAP, terapia de alto flujo. CPAP, 8-14 centímetros de agua, terapia de alto flujo, 50-60 litros por minuto. Recomendamos 60, ¿vale?
El último paciente que traté con una CPAP, por ejemplo, utilicé una CPAP de 12 con una válvula de Busignac para tratar un abuelito no intubable con una neumonía bilateral. Si precisamos ventilación mecánica no invasiva, hemos dicho que no es la más indicada en este tipo de pacientes. Si fuera necesario, utilizamos PIPs altas y presiones de soportes baja. La FiO2 para mantener saturaciones 93-96 y, por supuesto, rotación de terapias. ¿Podemos valorar el prono? Luego hablaremos del prono. Si en algún momento, como veis a la derecha del algoritmo, hay mala respuesta a la FiO2 y el paciente es no intubable, utilizaremos terapias no invasivas. Pero siempre hay que tener presente que si el paciente hay que intubarlo, hay que intubarlo. Volvemos a resumir: montajes de seguridad, válvula de Busignac, terapia de alto flujo, montaje de seguridad con codos sin puerto de seguridad, sin válvula expiratoria y colocando un filtro en línea o en el puerto expiratorio, como veis aquí. Una paciente tratada hace muy poquito con una neumonía bilateral con infección por SARS-CoV-2 con una válvula de Busignac, una paciente no intubable. El prono, este es un dibujo del doctor Enrique Sillero, un dibujo, y la modelo fue una foto que le mandé de una de mis hijas, aunque mis hijas no tienen ese aspecto, pero se valió con la foto de la chiquilla sobre el almohadón. El prono en espontánea se ha visto que no es tan bueno como en pacientes intubados. Pues ¿por qué? Porque es difícil de mantener 16 horas, aunque sea en 4 sesiones, esa postura y estar en espontánea. Prono sí para pacientes intubados, menos eficaz para pacientes en espontánea. Por supuesto, monitorización estricta, clínica, gráficas, oximetría, capnografía, gasometría. En el caso de que utilizamos terapia de alto flujo, el índice de ROX es un buen indicador. Sabéis que el índice de ROX empezó a utilizarse en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda moderada grave, en neumonía, no neumonía por COVID, en pacientes tratados con terapia de alto flujo, y bueno, este índice se está utilizando cada vez más para monitorizar a estos pacientes. Es sencillo, SpO2 partido de FiO2 y partido a su vez de la frecuencia respiratoria. Valores menores de 3 a los 60 minutos, 3,5 a las 6 horas o 4 a menores de 4 a las 12 horas predicen riesgo alto de intubar, y si ese valor está por encima de 3, por encima de 3,5 y por encima de 4 en esos controles, y sobre todo en 4,88, que fue la media que salió a las 12 horas, el paciente va bien. Resumen, las terapias que utilizamos. Acordaros de lo fácil que sería tratar a estos pacientes si tuviéramos disponibilidad, por ejemplo, de casco Helmet con una CPAP de Busignac o con una mascarilla facial. Qué fácil es, qué bien reclutamos y qué fácil lo hacemos. Podemos utilizar terapia de alto flujo, rotación de terapias, los montajes de seguridad y, por favor, algo que tenemos que recordar. Antes debes de protegerte tú. EPI completo. Recuerda que el codo sin válvula de seguridad es el codo famoso azul y le tienes que colocar un filtro antivírico antibacteriano de baja resistencia. Por favor, antes de empezar a tratar, monta el sistema y cuando está montado totalmente, enciende el sistema, tanto una válvula de CPAP como un alto flujo, como lo que sea. ¿Por qué? Montaje de seguridad completo. ¿Por qué? Pues porque antes de disparar, que esté todo montadito para evitar bioaerosoles. Y antes de retirarlo, apagarlo, por supuesto. Igual con los dispositivos de aerosolterapia. Estos codos sin válvula de seguridad o anti-rebreathing se pueden reutilizar limpiándolos y metiéndolos en líquidos desinfectantes, y cuando tenemos que utilizar aerosolterapia utilizamos el cartucho con una cámara espaciadora y mascarilla. Pocas veces el paciente no puede hacerlo. Yo lo que recomiendo es que utilicemos dispositivos de malla vibrante. Acordaros que tenemos que protegernos y nunca renunciar a una terapia no invasiva cuando es necesaria, porque así todos seremos más optimistas y utilizaremos terapias seguras en un hospital optimista. Gracias y que la fuerza os acompañe siempre.